Entonces, hermanos, como le digo, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a aquellos que se nos conectan a través de Zoom, a los que nos acompañan en las diferentes plataformas, ya sea Facebook, TikTok, YouTube, eh, y todas esas personas que nos ven de diferentes partes, ¿verdad? Gracias por siempre estar atento a estas conferencias del principio divino, esta nueva revelación que es para estos tiempos y que todo el mundo tiene que escuchar porque estamos en los últimos días, ¿verdad? Como dice la Biblia. Entonces tenemos que cumplir nuestra porción de responsabilidad en estos tiempos. Y estas conferencias nos van cada vez más y más indicándonos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que nosotros manejarnos en nuestras vidas, que es lo más importante. Entonces, voy a compartir pantalla para iniciar la conferencia de hoy. Si tienen alguna pregunta, si quieren, tienen alguna duda, pueden escribir en los comentarios. No se preocupen, yo le voy a contestar también. Las personas que deseen el libro El Principio Divino pueden escribirnos en los comentarios y yo se lo hago llegar el libro electrónico. Bien, vamos a compartir pantalla. Vamos a estudiar entonces hoy la misión del Mesías, la segunda parte. Y recordemos que habíamos hablado sobre este versículo tan interesante, ¿verdad? Que dice que en Lucas 22, del 3 al 4, que Satanás entró en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Dijimos que la voluntad original de Dios no era que Jesús fuera por el camino de la cruz, sino que Jesús estableciera el reino de los cielos en la tierra. Esa era la voluntad original. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que se produjo un resultado, ¿verdad? Un plan B, podemos decirlo así, que no era el plan A, el plan original que Dios tenía planeado para Jesús, el Mesías. Y claramente ahí vamos a estudiar versículos bíblicos, como lo que estamos viendo ahorita, de que en realidad no era la voluntad de Dios de que Jesús muriera en la cruz, sino la voluntad de Satanás. Claro, ¿verdad? Es lógico. Satanás, siendo el enemigo de Dios, quiere destruir todos los planes de Dios. Quiere hacer todo lo posible para que el plan de Dios sea destruido. Ese es el enemigo, Satanás, por supuesto. Y Satanás quería destruir a como dé lugar a Jesús, porque Satanás observaba, por supuesto, en Jesús la esperanza de Dios y la humanidad de terminar con ese mundo de mentira, con ese mundo de maldad. Y eso no le gustaba mucho a Satanás, por supuesto, porque iba a perder, pues pierde su soberanía Satanás, ¿verdad? Si él pierde esa guerra, la guerra entre el bien y el mal, pues él pierde todo lo que ha tenido, su soberanía del mal. Entonces, por supuesto, Satanás va a luchar para impedir que Dios tenga victoria. Y por eso vemos versículos como estos, donde Satanás directamente influenció a Judas para que Judas entregara a Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo más versículos bíblicos. Estos versículos bíblicos que estamos estudiando ahorita son versículos que nos aclaran de que en realidad Jesús no vino en realidad por el camino de la cruz, sino que fue un error. Que Jesús fuera crucificado fue un error. Y esto es algo nuevo, por supuesto, es algo que nunca antes se había dicho, en ninguna otra religión habíamos profesado antes el cristianismo, de que la crucifixión de Jesús fue un error. Porque siempre se nos ha enseñado, siempre hemos creído en toda nuestra vida cristiana de que Jesús vino a la tierra y a morir por nuestros pecados. Y nosotros, al tener fe en Jesús y creer en eso, en Él, somos salvos. Ahora, ¿es eso correcto o es incorrecto? Es correcto, ¿verdad? Todo lo que el cristianismo confiesa, todo lo que el cristianismo da testimonio de Jesús, de que Jesús es el Mesías y que murió por nosotros, por nuestros pecados, es correcto. Y si nosotros creemos en Jesús, vamos a ser salvos, es 100% correcto. Pero tenemos que explicar a las personas bien y que quede claro de que no era el propósito original
Que Jesús fuera por el camino de la cruz era un propósito, un plan de recurso, un plan B. No era el plan A establecido por Dios. El plan A era que ya todos tuviéramos salvo, que ya todos viviéramos en el reino de los cielos, que el reino de los cielos hubiera sido establecido en la época de Jesús, que Jesús hubiera sido aceptado. Ese era el plan A, el plan original. Porque si Jesús es aceptado por el mundo entero, el reino de los cielos se establece. Y que ya no hubiera más pecados, ya no tendríamos más conflictos, ya no tendríamos más guerras, más mentiras, más miseria. Viviríamos en un mundo ideal, en un mundo de paz, en un mundo de amor verdadero, en el reino de los cielos. Ese era el plan original. Si nosotros observamos nuestro mundo alrededor, el reino de los cielos no está construido de ningún modo. Vemos que hay muchos conflictos entre naciones, muchas guerras. Entonces, seguimos viviendo en un mundo caído, un mundo apartado de Dios. Esto quiere decir que el plan A, el plan original, no se ha cumplido todavía. Y por eso es que tenemos que nosotros enseñar cómo debe ser, cuál fue la verdadera misión de Jesús, para que podamos entender el verdadero corazón de que tenía Jesús en esa época. Entonces, considerando algunas palabras de Jesús, vamos a ver en Juan capítulo 6, versículo 28-29, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, claramente un discípulo le dice, entonces, ¿qué debemos hacer para hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que dice capítulo 6, versículo 28-29. ¿Qué debemos hacer para hacer la voluntad de Dios? Jesús le dijo, la voluntad de Dios es que crean en el que Él ha enviado. O sea, que creyeran en Él. Y si nosotros vemos películas y leemos la Biblia, todo el tiempo Jesús hacía milagros y hacía lo que hacía para que la gente creyera en Él. Ese era el propósito de la venida de Jesús. Venía para que el pueblo se uniera a Él. Él hacía todo lo que hacía y daba testimonio y trabajaba para el reino de Dios para que las personas creyeran en Él. Esa era la voluntad de Dios, simple y sencillamente. Creer en el que Dios ha enviado, creer en el Mesías. ¿Y qué hubiera ocurrido si el pueblo entero hubiera creído en Jesús? Están haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Claramente. Entonces, si ellos hubieran creído en Jesús y que Jesús es el Mesías, ¿lo habrían crucificado? ¿Lo habrían matado? Si ellos estaban esperando al Mesías para coronarlo rey, ellos tenían profecías mesiánicas de que el Salvador iba a llegar a su tierra. ¿Para qué ellos iban a querer matar al Mesías, verdad? No tiene sentido. Ellos lo mataron y lo crucificaron porque en contra de la voluntad de Dios no creyeron que Jesús fuera el Mesías. Entonces eso es muy importante entender. Y dicen las personas, pero bueno, pero es que esa era la misión que tenía, porque estaba escrito de que iba a padecer. Sí, ya mencioné que hay dos tipos de profecías en realidad, porque a los cristianos les gusta mencionar solo un tipo de profecía y se agarran y se aferran a esa profecía y solamente se quedan con eso. Sin embargo, en la Biblia hay dos tipos de profecías. Hay una profecía que menciona de que Jesús iba a padecer, iba a sufrir por nuestros pecados. Y hay otra profecía también que menciona que Jesús iba a ser rey de reyes y que se iba a sentar en el trono de David. Entonces, todas estas son evidencias que nos indican de que lo que ocurrió en la época de Jesús, que el pueblo no tuviera fe en Jesús y que lo crucificara, eso fue en contra de la voluntad de Dios. Fue en contra. No fue a favor, fue en contra. En Juan capítulo 8, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, dice Jesús, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Verdad? Entonces, claramente ellos se enorgullecían de ser descendientes de Abraham, de ser del linaje de Abraham, los elegidos de Dios, pero sin embargo no pudieron reconocer al Mesías, lo más importante, ¿verdad? Porque Abraham y todos los profetas, todos ellos estaban esperando, hicieron lo que hicieron por el Mesías, para que el Mesías pudiera nacer. Pero ahora ellos no lo reconocían a Jesús,
sino que intentaban matarle, como dice la Biblia. Dice, yo he venido en mi nombre, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Pues un poco la frustración, ¿verdad?, de Jesús al ver que el pueblo, aunque él hacía milagros y todo y señales, sin embargo, el pueblo terminó no creyendo en Jesús. O sea, la gente no creía en Jesús, que Jesús era el Mesías. Aún sus 12 discípulos también eran endebles, su fe no era fuerte. Y los tres principales discípulos también, incluso la fe de ellos era muy débil. Y muchas veces seguían a Jesús sin saber ni siquiera el propósito, ni por qué o qué lo que estaban haciendo ellos, ¿verdad? Entonces es muy difícil para Jesús, una persona que conocía perfectamente la voluntad de Dios, que sabía cómo manejarse, y sin embargo no encontraba ni una sola persona que pudiera creer en él, que pudiera aceptarlo a él como el Mesías y reconocerlo. Y esa frustración de Jesús, entonces también igual Dios sentía lo mismo, ¿verdad? Que ninguna persona pudiera reconocer a su Hijo Jesús como el Mesías. Esto llena el corazón de Dios y de Jesús de frustración y de tristeza, por supuesto. Porque lo que Jesús quería, repito, era que creyeran en Él. Y si creían en Él, obviamente no lo iban a crucificar. Si la voluntad de Dios hubiera sido que la de crucificar a Jesús, Él no hubiera lamentado el camino que el pueblo estaba tomando. Y es cierto, porque en Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Jesús, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Una vez más, Jesús manifestando su frustración en este versículo de Mateo 23:37, esa frustración de querer hacer la voluntad de Dios, de un pueblo, en un pueblo preparado por Dios, en un pueblo elegido por Dios, en un pueblo que no era cualquier pueblo, sino era un pueblo que había traspasado a través de muchas dificultades, desde el momento en que Jacob tuvo victoria, ¿verdad?, con su hermano Esaú y que fueron esclavos a Egipto. Entonces Dios guió a ese pueblo a través del desierto y de muchas dificultades pasaron, establecieron la nación. Entonces, claro, Jesús tenía esa frustración al ver también el trabajo de Dios, ¿verdad? El trabajo que Dios hizo durante miles de años con este pueblo. Y sin embargo, ese pueblo dice, así como dice Jesús, ¿cuántas veces quise no juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y nunca quisiste? ¿Por qué? Porque siempre el pueblo apedreaba, rechazaba, mataba a los profetas que le enviaba Dios para que ellos se arrepintieran, para que ellos cambiaran esa manera de ser, de pensar que estaban llevando. Y entonces Jesús nos deja saber una vez más esa frustración que sentía, porque si el pueblo estaba haciendo la voluntad de Dios, de ningún modo Jesús se reprocharía de esta manera. De ningún modo Jesús manifestara este tipo de sentimiento hacia el pueblo. Jesús lo manifiesta porque no están cumpliendo con la voluntad de Dios. En ese momento en que Jesús estaba con ellos no se daban cuenta que era el Mesías, ellos no creían en Jesús. Por más que Jesús hacía muchos milagros y señales, eh, al final las personas terminaron no creyendo en Jesús, porque los milagros tenemos que entender también que es algo que se paga, ¿verdad? Tiene un precio. Nada es gratis en este universo. Existe la ley de indemnización, pero nada es gratis. Ya sea que recibamos una bendición antes o después, el precio tenemos que pagarlo. Ya sea antes o después, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los milagros? Las personas se ponen, eh, se incrementa su fe cuando ven milagros, se ponen emocionadas, eh, su fe se incrementa cuando ven milagros nada más. Ahí sí pueden creer. Entonces, cuando ven, por ejemplo,
algún milagro, qué sé yo, como lo que hacía Jesús, sanar a los enfermos, que los ojos recobraran la vista, que los cojos pudieran andar. Entonces, todo ese tipo de milagros, claro que son maravillosos y que exalta la grandeza de Dios. Pero en realidad ese tipo de milagros así, de esa forma, es temporal, ¿verdad? Es algo que es pasajero. Las personas incluso se olvidan después, continúan con su vida y se olvidan de lo que recibieron, del milagro que recibieron. O sea, que no les cambia de verdad el corazón a las personas, no les transforma de verdad su fe, sino que es algo como un fósforo, ¿verdad? Uno le enciende un fósforo y la llama enciende fuerte, pero al rato se va apagando hasta que se apaga. Entonces, de esa misma manera, ese tipo de fe momentánea, la persona le hace el milagro, le cura los ojos, ahora me curó el pie, la pierna, ya puedo andar. Entonces, en ese momento, uy, lo voy a seguir y todo a Jesús, ¿verdad? Entonces, en ese momento, claro, tiene fe y todo, pero pasa el tiempo, va pasando el tiempo y esa inspiración se va bajando y nuevamente vuelve a su rutina, a su vida diaria y se le olvida, ¿verdad? La vida de fe que tenía que seguir. Hay un relato que Jesús contó, ¿verdad? No me acuerdo exactamente el versículo bíblico, pero Jesús mencionó una ocasión de que bueno, él hizo milagros a 10 personas, creo, no recuerdo bien exactamente, pero solo uno de ellos, creo, regresó a dar gracias, ¿verdad? Los demás, pues, se fueron, siguieron con su vida, sus rutinas y se olvidaron de todo, ¿verdad? Así somos un poco todos nosotros, ¿verdad? Recibimos en algún momento de nuestra vida gracia de Dios o recibimos bendiciones de Dios. ¿Y qué pasa después? Bueno, continuamos con nuestra vida diaria y se nos olvida, ¿verdad? Incluso ya cuando tenemos otra vez necesidad, ahí sí nos volvemos a acordar de Dios. Ahí sí vamos en busca de otro milagro, ¿verdad? Entonces, ese es tipo de corazón que tenemos nosotros que evitar, entender esa situación y evitarlo, ¿verdad? Porque por supuesto Dios y Jesús sufren por esta razón, así como estaba sufriendo Jesús en ese momento, ¿verdad? Todos los milagros que hacía Jesús de nada servían porque igual las personas continuaban, se les terminaba la fe y continuaban con sus vidas diarias como si nada hubiera pasado. Entonces Jesús terminaba con frustración y bueno, y aquí manifiesta esa frustración hacia el pueblo diciéndole que nunca quisieron, ¿verdad? Nunca quisieron eh, acercarse a Dios, acercarse al Mesías. Por más que él intentaba, por más que Dios intenta. Y hay otro versículo en el capítulo 19 de Lucas, versículo 41 al 44. En este versículo Jesús dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El pueblo de Israel, la nación de Israel, era un pueblo que Jesús amaba mucho, por supuesto. Era un pueblo que, como mencioné antes, preparado por Dios, iba a la mano de Dios, el esfuerzo de Dios invertido en ese pueblo escogido para que pudiera el pueblo aceptar al Mesías. Era el único pueblo que tenía conocimiento del Mesías, era el único pueblo que tenía los 10 mandamientos, que tenía un nivel espiritual más elevado que las otras naciones alrededor. Sin embargo, Jesús tuvo que decir estas palabras, como dice la Biblia, llorando. ¿Por qué? Porque él predestinaba o predecía, podemos decirlo, él podía ver el futuro del pueblo. Si el pueblo continuaba el camino que estaba siguiendo, el camino de no creer en el Mesías, ¿qué iba a pasar? No iba a quedar, dice Jesús, piedra sobre piedra. O sea, iba a ser destruida. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
O sea, el tiempo en el que el Mesías, el Hijo de Dios, les visitaba. Y bueno, claramente es evidente que ellos fracasaron, ellos fueron destruidos como ciudad. Bueno, fracasamos todos en el nivel mundial, porque ya el Mesías estaba a nivel mundial. Todos igual fracasamos, porque todos estamos pagando las consecuencias, ¿verdad? No hay ninguna persona en el mundo que esté viviendo en el reino de los cielos ahorita, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces quiere decir que todos estamos pagando las consecuencias de esta situación, de esta incredulidad del pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque el Mesías vino a nivel mundial en ese momento. Entonces, es evidente decir de que ellos tenían que creer en Jesús, ellos tenían que unirse a Jesús, ellos tenían que seguir a Jesús y de esa manera iban a hacer la voluntad de Dios. Iban a hacer la voluntad de Dios y el pueblo no iba a sufrir estas consecuencias que sufrió, porque esto que Jesús dijo en Lucas 19:41 se cumplió más adelante. O sea, no en el momento que Jesús lo dijo, pero más adelante los israelitas fueron invadidos y verdad, fueron destrozados y las ciudades fueron derrumbadas, ¿verdad? Entonces sí se cumplió esa profecía. ¿Por qué? Porque Jesús podía ver de que ellos no estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Y al no cumplir con la voluntad de Dios, no es que Dios mande el castigo, sino que Dios ya no los puede proteger más, ya no los puede proteger. Entonces Satanás viene y destruye, invade, saquea y hace de todo, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la cual Jesús lloró en ese momento. Lloró porque él miraba que el pueblo no creía en él, no estaba creyendo en él, no estaba tomando el camino de la voluntad de Dios. Entonces, es claro lo que estamos estudiando, ¿verdad? Porque estos versículos nos están enseñando de que en realidad el no creer en Jesús va en contra de la voluntad de Dios. Y el no creer en Jesús y sus resultados, como fue la crucifixión de Jesús, porque lo crucificaron porque no creyeron en él, eso tampoco es la voluntad de Dios. Es claro, es verídico de que Jesús murió y todos nosotros, si nos ponemos a pensar en nuestro interior, en nuestros corazones, vemos que realmente es así, ¿verdad? Porque yo recuerdo antes, ¿verdad? Cuando era más joven, tal vez más joven incluso, cosas como que no concordaban. Uno estudiaba a Jesús y uno escuchaba sobre Jesús, pero bueno, pero ¿por qué si Jesús tuvo victoria? ¿Por qué si Jesús fue victorioso y cumplió con la voluntad de Dios? ¿Por qué todo a su alrededor es tristeza, todo a su alrededor es frustración, todo a su alrededor es eh, dificultades, ¿verdad? Si nosotros vemos a Jesús crucificado, siempre está triste, Jesús siempre está triste también en todas las escenas que vemos, tratando de hacer que las personas crean en Él. Entonces son cosas de que nos hace pensar de que algo no estaba bien en ese momento. Porque si cuando algo está bien, cuando algo viene de Dios, cuando algo está correcto, todo es alegría, todo es paz, todo es bondad, todo es luz. Pero no hay eso en la época de Jesús, no hay eso alrededor de Jesús. Lo que hay alrededor de Jesús es persecución, hay eh, odio hacia Jesús, Jesús intentando hacer que ellos crean en Él, pero no creen en Él. Son dificultades prácticamente lo que vemos alrededor de Jesús. Y eso nos da a entender pues de que no, hay algo que no está bien, ¿verdad? Y lo que no está bien es que en realidad Jesús nunca debió tomar el camino de la cruz. Él nunca debió ir por el camino de la cruz. Él no vino a ser crucificado. Jesús vino a establecer el reino de los cielos en la tierra, que es muy diferente. Si nosotros decimos esas dos cosas juntas, vemos que una es casi que lo opuesto a la otra, ¿verdad? Porque una termina con la vida de Jesús y la otra, por el contrario, la vida se expande más y se multiplica más. Entonces, ¿por qué Jesús mismo también en la Biblia dice en algunas ocasiones que eh, incluso cuando Pedro intentó defenderlo, cuando Jesús iba a ser crucificado, el mismo Jesús?
regañó a Pedro y le dijo que estaba actuando como Satanás porque estaba impidiendo que él fuera por el camino de la cruz, que era la voluntad de Dios. Entonces vamos a entender, porque sí hay versículos en la Biblia y hay muchas cosas en la Biblia que el mismo Jesús aclara que él debe ir por el camino de la cruz. Y ya vamos a ver ahorita por qué razón es que esto ocurre, por qué razón es que hay en la Biblia situaciones o palabras así, haciendo entender del mismo Jesús de que él tenía que ir por el camino de la cruz. Y ya vamos a llegar ahorita en ese versículo. Mateo 23:13 dice, mas hay de vosotros, escribís fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a la gente delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Otra vez más Jesús, ¿verdad? Mostrando su frustración. Y aquí este versículo, Mateo 26, versículo 36 al 45, es un poco largo, como lo pueden ver, pero básicamente lo que Jesús nos habla en ese versículo es la oración de Getsemaní. Es la historia de la oración de Getsemaní. No sé si alguno de ustedes lo ha leído, si lo han escuchado. Es un momento en el que es muy decisivo para la vida de Jesús, para la misión de Jesús, porque había llegado un punto en que ninguna persona creía en Jesús, por más que Jesús hacía milagros, sin embargo, todavía no había un fundamento sólido, no había personas que creyeran en él. Más por el contrario, continuaban creyendo que Jesús era un hereje, un poseído por el Belcebú, el príncipe de los demonios, etcétera. Incluso sus propios discípulos, como menciono, eran muy endebles. Por eso vamos a leer este versículo. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. O sea, esos eran los tres mejores discípulos que Jesús tenía. Pedro y los dos hijos de Zebedeo eran los que supuestamente eran más cercanos a Jesús, por lo tanto debían tener más fe en Jesús. Y dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste, está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Entonces vamos a pausar aquí. Claramente Jesús dice que él está triste, él está muy triste hasta el punto de la muerte, claramente, y se lo manifiesta a sus discípulos. Se lo deja saber. Él se lo deja saber a ellos y ellos pues simplemente, bueno, Jesús les da una instrucción muy importante y les dice, quedaos aquí y velad conmigo, le dice. Y los deja ahí, él se va adelante a orar, aparte. Entonces, cuando regresa Jesús, ellos estaban dormidos. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona está unido a mí de corazón, o, ¿verdad? O le importo, y cuando yo le hago manifestar a esa persona de que yo estoy muy triste hasta el punto de la muerte, estoy angustiado, y luego me voy a otro cuarto, digamos, a otro lado, esa persona, la otra, ¿verdad? La que yo le dije, si yo le importo, yo le intereso de verdad, entonces va a estar preocupada, va a estar, ¿qué le pasa? Va a estar intentando averiguar qué es lo que ocurre, qué pasó, ¿verdad? Y va a estar preocupada también, por supuesto, porque es una persona que está interesado, que eh, tiene interés en mí, pues, en cierto sentido, en cierta forma. Entonces, cuando Jesús regresa y encuentra a los discípulos de él durmiendo, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo durmiendo, entonces eso manifiesta de que no estaban unidos a Jesús, no estaban conectados con Jesús, no estaban unidos de corazón, porque Jesús les dijo, mi alma está triste hasta el punto de la muerte. Entonces, si ellos son discípulos de Jesús, los tres discípulos más importantes que creen en Jesús, creen en el Mesías, que Jesús es el Mesías,
Ellos debieron demostrar interés, debieron demostrar que estaban conectados con el Mesías y debieron quedarse despiertos atendiendo las indicaciones de Jesús, el Mesías, que les dijo que quedaran ahí y velaran. Dijo, dijo, quedaos aquí y velad conmigo, le dice claramente Jesús. Entonces, ellos debieron estar unidos con Jesús, repito, y no haberse quedado dormidos. El que ellos se quedaran dormidos, eso los pone en manifiesto de que no tenían fe en Jesús. Eso es lo que está queriendo decir. No tienen fe en Jesús. Si tus tres mejores discípulos no tienen fe en ti, no tienen fe, eso le estaba diciendo Dios a Jesús, ¿verdad? Tus tres mejores discípulos, cuando Jesús iba a orar, regresaba a orar, no están unidos a ti, ¿verdad? Eso le decía a Dios. Entonces, ni modo, ¿verdad? Los tres mejores discípulos de Jesús tampoco estaban unidos a él, mucho menos ninguna otra persona, ninguno de los demás discípulos y ninguna otra persona del pueblo de Israel. O sea, Jesús estaba solo realmente. En ese momento Jesús se da cuenta de que estaba solo y de que nadie estaba con él, nadie creía en él. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, le dice. No lo puedo creer, ¿verdad? No lo podía creer Jesús. Es algo insólito. Estoy diciendo que mi alma está triste hasta el punto de la muerte, sin embargo, no habéis podido quedarte conmigo, velar conmigo una hora, le dice Jesús. No lo podía creer, Jesús estaba sorprendido. Sin embargo, Jesús le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, le dice Jesús. O sea, otra vez Jesús le intenta nuevamente. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Intentaba orar a Dios, pidiéndole a Dios que ese, como dice ahí, eh, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. O sea, ¿qué es lo que le estaba pidiendo Jesús a Dios? Hemos interpretado, el cristianismo ha interpretado que lo que Jesús le estaba pidiendo a Dios es no ir por el camino de la cruz, o sea, no morir en la cruz. Pero decir eso es algo que en realidad trae aparejadas muchas cosas que en realidad no estamos dispuestos a aceptar. Porque decir que Jesús le estaba pidiendo a Dios no ir a la cruz es como decir que Jesús tenía miedo entonces de morir. Que Jesús acaso no conocía la gloria que le esperaba en el mundo espiritual, que tenía miedo de morir o de padecer algún sufrimiento. ¿Y cómo es posible que han habido mártires entonces y personas que felizmente han dado su vida por su patria? Y Jesús, el Hijo de Dios, una persona de 100% carácter, que no posee nada, maldad en su corazón, que no tiene esa contradicción que tenemos nosotros, iba a tener esta debilidad de morir. Si personas caídas, personas con pecado, personas falsas, no tienen la debilidad de entregar su vida por su patria, de entregar su vida por un propósito elevado, y el Hijo de Dios iba a tener miedo de entregar su vida por hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que es correcto pensar eso de Jesús? De que Jesús estaba pidiendo no morir en la cruz. No, ¿verdad? Es algo ilógico. Entonces, ¿qué es lo que le estaba pidiendo entonces Jesús a Dios en esa oración? Cuando Jesús decía, cuando Jesús decía, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Lo que Jesús le estaba pidiendo a Dios era continuar con la providencia. Sí, era no ir por el camino de la cruz, pero ¿por qué? Porque él quería continuar con el plan A, el plan de establecer el reino de los cielos. Entonces, por eso Jesús va con sus tres mejores discípulos a demostrarle a Dios de que por lo menos tiene sus discípulos que están unidos a él y que puede seguir trabajando en la providencia para establecer el reino de los cielos en la tierra. Porque si nadie cree en Jesús, si nadie cree que Jesús es el Mesías, entonces ¿de qué sirve que el Mesías esté en la tierra? ¿De qué sirve si nadie cree en él? Va a morir de viejo y no va a funcionar, ¿verdad? El plan de Dios se va a estropear, ¿verdad? Entonces, si nadie cree en Jesús, entonces Dios y Jesús toman la decisión de establecer el plan B, que es seguir por el camino de la cruz.
Y el camino de la cruz no va a establecer el reino de los cielos, nos va a dar la salvación espiritual, que es diferente. El reino de los cielos se va a establecer cuando nosotros recibamos la salvación tanto espiritual como físicamente. Pero Jesús, pues, eh, estaba orando, platicando con Dios sobre continuar con la providencia de establecer el reino de los cielos, con la providencia de que Él pudiera seguir dando testimonio, pudiera continuar luchando, pudiera continuar en la tierra. No porque Él tuviera miedo de morir, sino porque Él quería continuar luchando para Dios. Repito, ¿verdad? Porque Jesús el Hijo de Dios. Él no tiene ningún problema en dar su vida, no tiene ningún problema en morir. Él sabe, conoce la gloria del mundo espiritual y que el mundo espiritual es muchísimo mejor que el mundo físico, muchísimo más glorioso y muchísimo más hermoso y todo, ¿verdad? Los calificativos que podemos darle. Increíblemente superior al mundo físico. El mundo físico es sombra de realidades celestiales. Y Jesús, el Hijo de Dios, conocía todas estas maravillas que le esperaban a él. Si Jesús hubiera querido, él hubiera ido desde mucho antes y no vivir en este mundo de maldad, mundo en este infierno que él tuvo que pasar, rodeado de demonios, ¿verdad? Todo el tiempo. Eh, pero entonces, repito, lo que Jesús estaba hablando con Dios en ese momento era de que Jesús quería continuar con el plan A, el plan de establecer el reino de los cielos, o sea, el plan de continuar en la tierra, continuar luchando, continuar dando testimonio, hasta convencer a la gente y hasta que la gente se arrepintiera de su pecado y creyera en Él y se uniera a Él. Eso es lo que Jesús quería. Alguien una vez dijo una frase que una vez le escuché del conferencista, ¿verdad? Eh, es más difícil, dice, es más fácil dar la vida por otros que vivirla por otros. O sea, es más fácil dar la vida por otros que vivirla por otros. Sí, porque dar la vida, uno solamente ya va y la muere, entrega su vida, se muere y listo, ahí quedó. No hay nada más. Sin embargo, dar la vida por los demás, o sea, vivir día a día, luchando, trabajando, esforzándose día a día, es un trabajo constante de luchas, conflictos, problemas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es más difícil todavía. Vivir la vida por los demás es muchísimo más difícil que morir, que dar la vida, pues, o sea, morir por los demás. Y si nos ponemos a pensar, claro, obviamente sí, ¿verdad? Si sacamos cálculo y sacamos nuestra calculadora, por supuesto, vivir la vida por otro es muchísimo más difícil. Sin embargo, Jesús le estaba pidiendo a Dios y hablando con él, diciéndole que él quería continuar luchando en el mundo físico para establecer su reino. Porque por supuesto, Jesús no quería defraudar a Dios, no quería defraudar a su Padre, ¿verdad? Pero no dependía de solo Jesús. Si fuera sido por Jesús, Jesús hubiera establecido el reino de los cielos en un santiamén, así, ¿verdad? Pero no dependía de él. ¿De quién dependía? De las personas que cumplieran su parte de responsabilidad, que creyeran en él. Entonces, siguiendo con el relato aquí, a pesar de que Jesús les dijo que oraran y que quedaran con él velándose una hora, ellos se quedaron dormidos. Y Jesús sorprendido les dice que no pudieron quedarse conmigo una hora. Qué increíble, ¿verdad? Entonces dice, fue otra vez, dice Jesús, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces, aquí hay algo muy, muy importante que resaltar, que cuando Jesús, bueno, ahí vemos, ¿verdad? El relato dice que fue hasta 3 veces, fue donde Dios a pedirle, Dios, por favor, eh, mira que aquí tengo 3 discípulos que están conmigo, están unidos conmigo, ellos están dispuestos a dar su vida por mí, entonces permítame continuar con la providencia, permítame continuar en esta lucha de establecer el reino de los cielos.
Sin embargo, él regresaba porque me imagino que Dios le decía, lo cortaba en la oración y le decía que no, que ellos estaban durmiendo, ¿verdad? Sus discípulos, los que él le estaba diciendo que estaban unidos a él, estaban durmiendo. Entonces Jesús claramente regresa a ellos, los encontraba durmiendo. Entonces ahí se ve claramente que ni los tres mejores discípulos de Jesús estaban completamente unidos a Jesús, o sea, no estaban unidos ni tenían fe, una fe fuerte en Jesús, ¿verdad? Ni siquiera, porque si hubieran tenido eh, una fe de ese tipo de fe, ¿verdad? Una fe buena, entonces ellos hubieran velado con Jesús, hubieran estado preocupados con Jesús, hubieran estado unidos a Jesús, sin embargo ellos no lo hicieron. Entonces ya la tercera vez, ya entonces en ese momento, Dios y Jesús pues tomaron la resolución de que iban a ir por el camino de la cruz, o sea que iban a establecer el plan B. Ya el plan A ya queda descartado. ¿Por qué? Porque nadie creyó en Jesús. Entonces vino a sus discípulos, dice, y le dijo, dormid ya y descansar. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces, en ese momento, cuando Jesús ya declara esa situación, cuando él ya Jesús dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado, ahí sí, ya la voluntad de Dios es que él vaya por el camino de la cruz. Ahora sí, la voluntad de Dios es que Jesús entregue su vida para que por lo menos nosotros podamos alcanzar la salvación espiritual. Porque repito, si Jesús moría de viejo, no iba a funcionar de nada, ¿me entiendes? No iba a hacer ningún trabajo providencial para Dios. En cambio, Jesús, entregando su vida, nos entrega la salvación espiritual y allana el camino para la segunda venida, para que el Señor de la segunda venida pueda tener un camino más pavimentado, podemos decirlo así, más preparado. Pero entonces, es claro decir esto, ¿verdad? Eso es lo que quería decir, porque en este momento, en este versículo, en este capítulo de la Biblia, es cuando Jesús, junto con Dios, toman la resolución de que Él tiene que ir por el camino de la cruz. Por lo tanto, ahora sí la voluntad de Dios es que Jesús vaya a la cruz, no antes. Por eso es la confusión, por eso es que decía antes, bueno, van a ver más adelante, lo voy a explicar, porque en la Biblia también hay versículos que Jesús menciona que Él tiene que ir por el camino de la cruz y que esa es la voluntad de Dios. Sí, porque ahora sí, ¿verdad? Cuando Él toma la resolución junto con Dios de ver de que ya nadie creía en Él, de nadie estaba unido a Jesús, ni sus tres mejores discípulos, entonces ahora sí es la voluntad de Dios. Y todo lo que se oponga a eso va en contra de la voluntad de Dios, ¿me explico? Entonces, por eso es que existe esa, no está tan claro en la Biblia, por supuesto, eh, que muchas veces decimos, bueno, pero si, ¿por qué si Jesús, si me estás enseñando de que Jesús no debió ir por el camino de la cruz, ¿por qué entonces la misma Biblia menciona que Jesús mismo menciona que él tiene que ir por el camino de la cruz? Sí, es porque hay que explicarlo bien, ¿verdad? Hay que explicar bien que hay un punto en la historia en que Dios y Jesús ya toman esa resolución y desde ese momento en adelante, ahora sí, la voluntad de Dios es que ellos vayan por el camino de la cruz, desde que Jesús vaya por el camino de la cruz. O sea, que Jesús entregue su vida. Pero no era la voluntad original. Eso es lo que tenemos que aclarar, eso es lo que hay que decir. Porque pensar desde un inicio de que Jesús vino a morir solamente, no es así, no es correcto, ¿verdad? Jesús vino a establecer el reino de los cielos. No se pudo establecer por falta de fe del pueblo, por ende tuvo que tomar el camino de la cruz, pero no porque era la voluntad de Dios, sino porque fue la falta de fe del pueblo, la incredulidad del pueblo. Aquí vamos a ver unas razones por las cuales Jesús oró para no ser crucificado. Primero, por amor a Dios. Él no quería defraudar a Dios. Él quería continuar en la tierra, quería continuar luchando para establecer el reino de los cielos. Sin embargo, no pudo hacerlo a pesar de que él reunió a sus mejores discípulos. Sin embargo, aún sus discípulos no estaban unidos a él. Él amaba mucho a Dios, por supuesto, es su padre, y por eso quería que Dios siguiera teniendo esperanza, pero ya llegó un punto en que ya no había más esperanza, entonces él tuvo que ir por el camino de la cruz.
Punto número 2, por amor a sus seguidores, por supuesto. Punto número 3, por amor al pueblo de Israel. Y punto número 4, por amor a los futuros cristianos. Entonces, Jesús no oró porque él tenía miedo, como piensan muchos cristianos, ¿verdad? Como hemos pensado toda la vida, que él no quería ir por el camino de la cruz. Así como dice la diapositiva, Jesús habría muerto 1000 veces si eso fuera lo que cumpliría la voluntad de Dios. Si eso hubiera establecido el reino de los cielos en la tierra y hace 2024 años el reino de los cielos estuviera establecido, Jesús hubiera muerto 1000 veces, ¿verdad? Fácil. Y repito, hay personas caídas, personas pecadoras, personas con contradicción. Jesús era una persona 100% buena, no había contradicción en él. Sin embargo, eh, creemos que personas pecadoras, si están dispuestas a sacrificar su vida por su nación, y Jesús, el Hijo de Dios, no estaba dispuesto a sacrificar su vida por Dios y la humanidad, es ilógico, ¿verdad? Es ilógico. Entonces, está muy claro de que no era por miedo que Jesús oró de esa manera, sino porque él quería continuar con la providencia de la restauración para establecer el reino de los cielos. Entonces, las consecuencias. Desde la crucifixión de Jesús, los israelitas han divagado por toda la tierra sufriendo opresión y persecución. Y pueden estudiarlo en la historia. ¿Y por qué esta persecución, opresión, este sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué ellos han sufrido tanto sufrimiento en la historia? Porque crucificaron al Hijo de Dios, simple y sencillamente. No hay que darle más vuelta al asunto, ¿verdad? Si ellos hubieran hecho la voluntad de Dios, ellos reciben bendiciones. Es todo lo contrario. Ellos no hacen la voluntad de Dios, no reciben bendiciones, sino reciben lo contrario, ¿verdad? También muchos cristianos devotos cargaron con la cruz como su porción para restaurar el rechazo a Jesús. El sufrimiento de los israelitas y la cruz de los cristianos. Como todos saben, los cristianos, los primeros cristianos sufrieron, padecieron durante 400 años por el Imperio Romano que los perseguía, los asesinaba, incluso en el Coliseo, ¿verdad? Los daba a comer a los leones, etcétera. Y ellos tenían que celebrar, los cristianos tenían que celebrar el servicio dominical en catacumbas, en lugares ocultos para que no ser encontrados. Entonces pasaron 400 años sufriendo y cargando con esta indemnización. Y hasta hoy en nuestros días, pues ahora no se nos persigue a los cristianos como antes, como en sus inicios, pero sí se recibe cierta rechazo, ¿verdad? ¿No? Cierta, bueno, ahora todo el mundo es cristiano. Usted va por la calle y hace una encuesta, casi el 99.99%, ¿verdad? Para no decir 100, somos cristianos, somos un pueblo de cristianos, lleno de cristianos. Pero no era así al inicio, no era así y era muy difícil ser cristiano. Y esa cruz la hemos venido cargando todos, sin excepción, porque hasta el momento, hasta hoy, seguimos padeciendo sufrimiento, seguimos viviendo en un mundo de maldad, seguimos viviendo en un mundo satánico, ¿verdad? Entonces, sí o sí, recibimos esas influencias satánicas y recibimos esa, constantemente estamos en este mundo interactuando y recibimos esa influencia de Satanás. O sea, el Mesías venía a establecer a los padres verdaderos, 1 Corintios 15:44, y de esa manera eh, injertar a la humanidad hacia los padres verdaderos para darle nuevo nacimiento. Pero como Jesús no pudo establecer los padres verdaderos, él tuvo que morir en la cruz. Entonces Jesús estableció el Padre verdadero espiritual junto con el Espíritu Santo. Jesús espiritual, Jesús resucitado espiritual junto con el Espíritu Santo dieron nacimiento a los cristianos y así alcanzamos de esa manera la salvación espiritual, convirtiéndonos en hijos adoptivos a través de aceptar a Jesús y el Espíritu Santo. Pero no era el original. Como podemos ver, Jesús debió ser el hijo y la hija, ¿verdad? O sea, debía estar el hijo, debía estar la hija, tanto física como espiritualmente, para dar nacimiento a los hijos verdaderos de Dios, tanto física como espiritualmente.
Bueno, y aquí la última parte, bueno, ya casi terminamos. El espíritu, ¿verdad? Al creer en Jesús recibe salvación, pero el cuerpo no, porque el cuerpo fue atacado por Satanás, el cuerpo de Jesús fue atacado por Satanás. Por lo tanto, nosotros como los creyentes alcanzamos la salvación espiritual, pero nuestra carne todavía sigue eh, perteneciendo a Satanás, todavía sigue bajo el dominio satánico. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida del Mesías. Así vamos a alcanzar entonces en la segunda venida la salvación física y espiritual. Por eso Jesús dijo que cuando venga el Espíritu de la verdad los va a guiar hacia la verdad completa. Y la verdad completa es la salvación espiritual y física, ambas. A través de Jesús alcanzamos solo la salvación espiritual, que no está mal, ¿verdad? Está bien. Por eso Jesús dio su vida por nosotros. Por eso nosotros recibimos esa salvación a través de Jesús. Pero no es la salvación completa. Nosotros somos seres que consta de dos aspectos, el espiritual y el físico. Todos tenemos un espíritu y un cuerpo físico. Por lo tanto, la salvación tiene que venir a ambos aspectos, tanto el espiritual como el físico. Jesús abrió solo la puerta para la salvación espiritual, pero la salvación física quedó pendiente para la segunda venida del Mesías. Por eso es que en Romanos capítulo 7, del 18 al 24, el apóstol Pablo manifiesta esta contradicción. Ya ustedes la han leído, ¿verdad? No la vamos a leer porque es un poco larga. Básicamente lo que expresa el apóstol Pablo es que eh, nota otra ley que se revela contra la ley de su mente y lo lleva cautivo al pecado. Y después termina diciendo, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Entonces todos tenemos esa contradicción y es porque el cuerpo todavía no ha sido redimido. Sí, recibimos la salvación espiritual, pero todavía tenemos pecado, todavía no somos 100% salvos, todavía tenemos maldad en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el cuerpo físico que todavía no ha alcanzado la redención, todavía no hemos liberado esa parte, la salvación física. Y los dos tipos de profecías que les había comentado anteriormente es porque si el hombre cumple con su responsabilidad, por supuesto, se cumple la voluntad de Dios, que es Isaías 9 y Lucas 1. O sea, hay dos tipos de profecía. La profecía que dicen que Jesús iba a ser el Señor del sufrimiento y la otra que Jesús iba a ser el Señor de la gloria. ¿Y cuál se terminó cumpliendo al final? Isaías 53, ¿verdad? El Señor del sufrimiento. Pero ¿por qué se terminó cumpliendo esa? Porque no cumplieron con su responsabilidad. El pueblo de israelita crucificó a Jesús, no porque creyeran que él era el Mesías, sino porque en contra de la voluntad de Dios creyeron que Jesús no era el Mesías. Ellos pensaron que Jesús era un hereje, mentiroso, falso profeta, y por eso lo crucificaron. Entonces se terminó cumpliendo Isaías 53. Pero si ellos hubieran cumplido su responsabilidad, hubieran tenido fe en Jesús, hubieran creído en Jesús y seguido a Jesús y practicado las palabras de Jesús, se hubiera cumplido la profecía de Isaías 9 y Lucas 1, que menciona que Jesús, el Mesías, iba a ser el Señor de la gloria y que se iba a sentar en el trono de David, o sea, iba a ser rey de Israel. Y eso no era un rey espiritual, sino rey literal, físicamente. Se iba a sentar en el trono de David, o sea que él iba a convertirse en rey. Entonces ahí están los dos tipos de profecía, pues. Por eso existen en la Biblia cuando la persona dice, no, pero es que Jesús venía a morir en la cruz porque ya estaba profetizado. Sí, pero también estaba profetizado que Jesús iba a ser el Señor de la gloria y que se iba a sentar en el trono de David. Ah, y las personas después dicen, no, es que eso es para la segunda venida. No, todas las profecías, todas profetizaron hasta Juan, dice la Biblia. Todas. O sea que todas las profecías que existen en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hasta Juan, todas son para la primera venida. No existen profecías del Antiguo Testamento que sean para la segunda venida. Eso no existe. Porque no había ningún concepto de segunda venida. La segunda venida lo introdujo Jesús cuando ya vio que no estaba cumpliéndose la voluntad original. Entonces, hay que poner ojo en eso ahí, ¿verdad? Por eso la voluntad original, si ellos la cumplían, se hacía la voluntad de Dios. Si no, pues ni modo, ¿verdad? Se hacía la voluntad de Satanás. Mi hermano, entonces estamos terminando por aquí esta conferencia del día de hoy. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario.
algo referente con algún tema que hemos visto el día de hoy, pueden dejármelo saber en los comentarios. Yo con mucho gusto le voy a estar asistiendo y respondiendo cada una de sus preguntas, ya sea a través de los comentarios o me pueden contactar de alguna manera. No sé si tienen alguna pregunta aquí, los hermanos que se encuentran aquí. Y si no, pues entonces vamos a terminar la conferencia el día de hoy. Fue una gran conferencia. El próximo día vamos a hablar sobre la responsabilidad de Juan Bautista y su misión, que era tan importante para que Jesús tuviera éxito también. Vamos a ver que la importancia, ¿verdad? Juan Bautista, la importancia de Juan Bautista y cuánto hubiera influido, ¿verdad? En el cumplimiento de la voluntad de Dios en esa época. Bien, hermano, entonces vamos a tomar una captura de pantalla. No sé si quieren encender sus cámaras para que tomemos una captura y terminemos ya la conferencia. Ok, vamos a tomar la captura. Aquí vamos entonces. En 3, 2, 1. A ver. Ahí estamos, pues. Bien. Bueno, muchísimas gracias por unirse el día de Bueno, hoy. buenas noches. Buenas noches, fue un placer de mi parte haberlo atendido. Hasta Gracias. luego. Bueno, Nos chao. vemos. Todo bien, excelente conferencia. Gracias, gracias. Nos vemos el próximo fin de semana. Ok.